unción de Dios en este lugar, en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este momento tan maravilloso. Oh, sí, Señor Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Doy la bienvenida a todos los que acaban de llegar en el nombre de Jesús de Nazaret. Saludo a la iglesia del Señor. Para mí de verdad es un honor estar en este lugar trayendo el consejo de parte de Dios en esta hora. Agradezco a mi pastor, varón de Dios, el hermano Néstor Suárez. Para mí ha sido una gran bendición estar en esta iglesia junto a varones como él. Y al pastor David también agradezco las enseñanzas de él. También ha sido de gran bendición para mi vida. Hermanos, sin nada más que quitarle, vamos a ir a la palabra de Dios. Allá en el libro de Romanos, capítulo 11, vamos a estar leyendo el verso 17 y el verso 18 en el nombre de Jesús. Cuando esté en la cita bíblica puede confirmar con un amén. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Levante sus manos al cielo, hermano. Yo sé que ya hemos orado, pero vamos a hacer una oración más por la palabra de Dios. Bendito Padre, Señor Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora queremos pedirte que tomes el control, Señor, Padre Santo, Señor, que seas tú, Señor, hablando a este pueblo, Señor Jesús de Nazaret. Oh, Señor, unge mis labios, Señor. Controla, Señor, mis pensamientos en esta hora, Señor Jesús. Y que seas tú, Señor, hablando a ese corazón que necesita, Señor. Tú siempre hablas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, hoy a oír tu voz, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Yo quiero oír la voz audible del Dios viviente en esta hora. Oh, sí, Señor Jesús de Nazaret. Bendito Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, sí, Señor, amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. En el nombre de Jesús quiero predicar por unos cortos minutos bajo el título Injertados en Jesús. Amén, gloria a Dios. Estamos en un culto evangelístico. Los cultos evangelísticos, hermano, déjeme decirle, amado amigo que me escucha en esta hora, son totalmente poderosos. Este varón que usted ve aquí fue convertido en un culto evangelístico, aún lo recuerdo. La palabra de Dios yo la oí por primera vez en un culto evangelístico. Aún recuerdo el mensaje, era en un complejo deportivo. Y yo iba pasando y veía llantas colgadas alrededor de aquel complejo deportivo, una cancha. No sé si yo aquí no lo he visto, pero en mi país la hacen las canchas deportivas con telas de ciclón. Y alrededor había llantas guindadas. Y a mí me llamó la atención que en la entrada de aquel complejo deportivo había un escrito que decía, súbete al arca. Y yo no conocía nada de la palabra de Dios y ya iba dando razón, las llantas alrededor estaban conformando el arca. Hermano, y yo cuando entro a aquel lugar era una campaña evangelística, ¿verdad? Donde se estaba predicando de la salvación de Dios. Y yo cuando entraba el predicador decía en aquel lugar, la puerta se va a cerrar, y yo estaba totalmente sorprendido porque yo nunca había escuchado palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, los cultos evangelísticos tienen gran importancia en la iglesia de nuestro Dios, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Amada iglesia, en el nombre de Jesús, vamos a hablar un poco de los injertos, ¿verdad? ¿Cuántos aquí conocen los injertos? Levanten la mano, de plantas. Amén, gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Amada iglesia, para realizar un injerto se necesita tener un patrón. Un patrón es la planta fundamental, la que ya está en la raíz. Y el injerto es como quien dice
hablando en otras palabras, el cogollo de la otra planta que vamos a injertar. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué en la agricultura se utilizan estos métodos de injertar quizás una planta en otra para mejorar sus frutos? ¿Verdad? Para dar mayor resistencia a lo que se quiere producir. Un injerto necesita tener un patrón. El patrón también conocido como portainjerto, porque allí es donde vamos a introducir la planta que queremos injertar. Amén, si me explico, ¿verdad? Tomamos una planta silvestre y la vamos a injertar en otra para mejorar su fruto, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús de Nazaret. El patrón proporciona la raíz y nutrientes para que la planta injertada se desarrolle, ¿verdad? Se injerta con el fin de que si esa planta va a ser llevada a un lugar donde hay frío, resista. Si esa planta va a ser llevada a un lugar donde hay calores, resista, ¿verdad? Nombre de Jesús. Sirve de anclaje del árbol, influye en el vigor de la planta, suministra nutrientes para la planta, influye en la calidad de fruta, influye en la sensibilidad de plagas. Un injerto es una propagación que consiste en unir una parte de una planta con otra, creando entre las dos una sola planta, ¿verdad? Hablábamos en la palabra de Dios que, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados, ¿verdad? En esta reflexión el apóstol Pablo le hablaba a los romanos, pero también le hacía una advertencia a los judíos, ¿verdad? Le estaba diciendo a los romanos, y los judíos sabían que Pablo le decía a los romanos: como los judíos no están aceptando, ustedes ahora van a tener la salvación. Ustedes, los gentiles, ahora van a ser injertados en el árbol de la vida llamado Jesús de Nazaret, ¿verdad? Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, se hace el injerto para que crezca una sola planta. Este proceso permite que el injerto se desarrolle sobre el patrón, beneficiándose de su soporte. Y aquí hay algo que llamaba mucho mi atención, hermano, y recordaba que la primera vez que yo vi un injerto fue hace poco tiempo, hace 6 años en el Ecuador. Yo no conocía nada de lo que eran injertos y todas esas cosas. Yo, cuando salí de mi país, yo me fui al Ecuador por primera vez y allá conocí lo que era el injerto, un injerto de una mata de tomate de árbol que se ve mucho allá. Y me llamaba la atención que para injertar la planta silvestre, la planta que no es pura, en la planta fundamental que es el patrón, tiene que ser un corte preciso y certero. No puede doblarse, no puede tener ninguna cosa. Hermano, y me llamaba la atención porque nosotros, yo quiero hablar quizás por mí en este momento, que tengo un testimonio sobre eso. Quizás yo, cuando estaba en aquel lugar, cuando llegué a aquella campaña evangelística por primera vez, que Dios impactó mi vida, que Dios me habló, Dios cortó certeramente en mi corazón, amado hermano, amado amigo. Y aquí se cumple la palabra de Dios que dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma. Cuando yo escuché la palabra de Dios en aquel momento, que aquel predicador decía: hey, es necesario que te subas al arca, es necesario, la puerta se va a cerrar. En ese momento Dios me cortó del mundo, me cortó de allá y me hizo entender que era necesario que yo me injertara en el árbol que hermana vida, en el árbol que hermana salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado hermano, el olivo, dice la palabra de Dios, que el olivo es un tipo de planta totalmente fuerte. El olivo es un tipo de madera dura, con un grano muy fino y hojas cortas así como largas, y con flores fragantes y hermosas.
Esta especie es muy abundante en la región del Mediterráneo, utilizándose su aceite, sus hojas y sus frutos, además de proporcionar beneficios. Esta planta es muy importante y esta planta tiene mucho conocimiento desde la antigüedad, porque no solo da beneficios, sino hace también simbología de muchas cosas. Simboliza muchas veces la paz. El aceite de la oliva también nos representa la unción de Dios. Los árabes, los romanos fueron encargados de difundir su cultivo y aplicación fuera. Hubo quienes lo consideraron sagrado, lo que lo llevaron a estipularse leyes que lo protegían y establecer castigos. Si alguien infringía la ley a lo largo, la historia de esto, tenía que pagar su condena. Y ha llegado a convertirse en el símbolo de paz, de vida y victoria para otros. En la actualidad, casi todos los países europeos cultivan esta especie. Entonces los injertos fueron muy importantes en la cultura de los antepasados del servicio sagrado a nuestro Dios. Hermano, cuando Pablo habla sobre el injerto, sobre este método de injerto a los romanos, el apóstol Pablo escribió a la congregación de Roma, empleó la palabra injerto para referirse a los cristianos que no eran judíos. Pablo le estaba hablando a los gentiles en Roma en ese momento. Los relacionó con troncos nuevos que serían injertados en otros, reemplazándose, que existían en un principio. Él descubrió este proceso como contrario a la naturaleza. Esta nación perdió la oportunidad de estar entre los que tenían las perspectivas de alcanzar el reino de nuestro gran Dios. Los judíos habían perdido la perspectiva de estar en el reino de nuestro Dios. Por eso ahora los romanos estaban siendo injertados gracias a la palabra que Pablo estaba soltando en aquel lugar. Cuando llegamos a la salvación, querido hermano, el Señor nos separa de nuestra antigua forma de vivir. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, Dios nos corta de nuestra antigua manera de vivir y nos injerta en la familia de Dios. Cuando nuestro Dios estuvo en la cruz del Calvario, abrió la puerta para poder nosotros ser adoptados en una familia espiritual que nos proveerá el cuidado, el compañerismo y la responsabilidad esencial para un crecimiento saludable. Amén. Cuando somos injertados en el árbol que emana la bendición, en el árbol que emana la vida, nuestros frutos van a ser saludables, porque nosotros no somos los que producimos los frutos los da el Señor, pero nosotros debemos de cuidar ese injerto. Es necesario siempre permanecer en la presencia de nuestro Dios. El injerto en las plantas no lo es en las situaciones diversas de la vida. Quizás no podemos llevar ahora mismo y darnos cuenta que un injerto de nuestra vida a un injerto de una planta lo vemos totalmente fácil. Un injerto de una planta, injertar nuestra vida, ¿verdad? Podemos decir, no, yo puedo salir de aquí y puedo ir y comprar una planta y la puedo injertar fácilmente. Pero ¿cómo injerto yo mi vida en Cristo? Esa es la pregunta que quizás muchas personas que aún no han sido injertadas en el camino de Dios, no han sido injertadas en el árbol de salvación. Quizás esa es la pregunta que todas esas personas quizás se hacen. ¿Cómo hacemos para injertarnos en el árbol de la vida? Es necesario aceptar y creer que nuestro Dios es el único Salvador. Oh, porque nuestro Dios vino a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros necesita formar parte de una comunidad de fe. Si somos creyentes nuevos o en una congregación particular, puede que tengamos dificultades al principio. Sin embargo, el Señor nos injertará en la familia de la fe. Si somos pacientes en el proceso,
A medida que crecemos vamos a producir el amor, la alegría, la paciencia y otros frutos del Espíritu de Dios. Al pensar sobre el injerto, ya sea en la planta o en la situación de la vida real, si bien es cierto que es más fácil entender el injerto, como se lo decía, de una planta, no lo es así en las situaciones diversas de la vida. Cuando uno ha nacido en una familia, sociedad o país, de alguna manera conlleva el germen natural de ambas realidades. En muchos casos, la realidad no es siempre favorable. Existen problemas, dificultades, pecados, pleitos, envidias, chismes, insultos. Es decir, un mundo en tinieblas, llegando a un momento que uno se acostumbra y se adapta a esa realidad. Hermano, yo vengo quizás de un matrimonio disfuncional donde mi padre y mi madre se separaron cuando mi madre me dio a mí a luz y tenía solamente 16 años. No sabía nada de la vida, no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y yo quedé a manos de mi abuela porque mi madre era muy joven y mi padre también. Y yo cuando fui creciendo, hermano, quizás vi muchas cosas de estas y yo me estaba adaptando a vivir en esa sociedad. Yo quizás llegaba y me despertaba de madrugada por los gritos. Me tenían que sacar de casa porque mis tíos se agarraban a golpes con mi abuelo y pasaba una cosa y eso creaba un pánico en mí. Pero yo después me estaba acostumbrando a ver eso. A mí me sacaban a casa de una tía y yo me regresaban al otro día y llegaba y estaban las vasijas rotas, estaba una ventana rota. Mi abuelo quizás tenía un morado en su cara y yo me estaba acostumbrando a vivir en eso porque aún a esa casa no había llegado la salvación de Dios. En esa casa no había nadie que hubiese cortado con el pecado que había en el mundo. Es necesario entender, hermano, entender y saber que tenemos que injertarnos en el árbol de la vida. Pero cuando en algún momento de nuestras vidas escuchamos el evangelio que nos habla de Jesucristo y este penetra hasta nuestros tuétanos, nos provoca una reacción para ser diferentes, de dejar todo aquello que no es favorable, pero estamos acostumbrados porque creemos que eso es favorable para nuestras vidas, de dejar todo lo que no es favorable a venir a la verdadera paz, porque la paz que da Dios no es la misma paz que da el mundo. Nuestra conversión es así, es ahí donde somos una ramita que puede ser injertada en el patrón que emana la vida eterna. Bríndele una alabanza al Señor, amada iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Es en ese momento, cuando ese evangelio llega a nuestras vidas, que nosotros nos convertimos en una rama. La gente agrónoma le llama en una yema, le llama, o le puede llamar una púa. Hablando a los agrónomos, se le conoce de esa manera. Llamados a ser discípulos. Invitarnos a pertenecer a una iglesia o comunidad de fe para ser incorporados, injertados y producir frutos en abundancia. Esta experiencia de ser injertados, incorporados a la iglesia, amado hermano, amado amigo, no es fácil. No es fácil ser injertado en la iglesia de nuestro Dios. Una vez que nosotros tomamos la decisión de ser injertados en la casa de Dios, hermano, empiezan las críticas. Ahí va tal persona que se la pasaba tomando en tal cantina con tal y el otro. Allí va la persona que quizás en algún momento lo vieron en drogas.
Ahí está la persona que se la pasaba estafando. Ahí está la persona que se la pasaba engañando. Hermano, empiezan a malinformar, quizás a decir lo malo que hacíamos. Y este hecho nos recuerda al apóstol Pablo, luego de su conversión. Al comienzo nadie quería aceptarlo, incorporarlo, injertarlo a la comunidad de fe cristiana. Nadie quería aceptar a Pablo. Aún cuando Pablo estaba recién convertido, temían a Pablo porque Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia de Dios. La gente temía de incorporar a Pablo. Pero el Señor siempre está dispuesto a injertarnos en su iglesia para ser nuevas criaturas. Nos saca de una realidad adversa para incorporarnos a una comunidad de fe, de amor, dando frutos del Espíritu. La Biblia dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Esos son los frutos que empezamos a producir cuando estamos injertados en el árbol verdadero, no en el árbol del mundo, porque el árbol del mundo no te da bendición. Es necesario conocer y estar siempre injertados en el árbol verdadero, y el árbol verdadero se llama Jesús de Nazaret. Por eso debemos dar gracias a nuestro Señor, que nos permitió ser injertados a su iglesia. Pero es necesario, hermano, permanecer siempre en la presencia de Dios y traer a lo que nosotros queremos que sean injertados. Debemos traerlos a la presencia de Dios. Si yo quiero que mi padre sea injertado en la presencia de Dios, no lo tengo que dejar en casa. Si yo quiero que mi madre sea injertada en la presencia de Dios, yo no la tengo que dejar en casa. Si yo quiero que el amigo al que yo visito en el grupo de amistad sea injertado en el árbol de la vida, yo no lo tengo que dejar en casa. Yo lo tengo que traer a la presencia de Dios, porque es en este lugar donde Dios puede hacer un milagro. Amado amigo, amado hermano que me escucha en esta hora, cuando Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa a orar en la hora novena, había un cojo ahí en la puerta, amado amigo, y lo que llama mi atención no es tanto el cojo, no es lo que le dijo Pedro, es que ese cojo todos los días lo llevaban a la puerta del templo, y un día Dios lo iba a entrar, y ese momento llegó a la vida de ese cojo. Todos los días lo llevaban, y un día Dios lo entró en su presencia. Es necesario la persona que nosotros queremos. ¿Cuánto lo hemos orado al Señor por mi hermano? Señor, yo quiero que llegue. Señor, yo te injerte en tu presencia, pero no lo invitamos a la iglesia, no lo traemos a la iglesia. Hay muchas personas que quizás quieren obtener la bendición de Dios. Señor, yo quiero tu bendición, pero desde aquí, desde mi casa. Oh sí, Señor Jesús de Nazaret, yo quiero que tú bendigas a mis hijos, pero no los llevo a la iglesia. Es necesario permanecer en la presencia de Dios para poder recibir la bendición de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Amado hermano, este fenómeno botánico es una didáctica imagen de una realidad mucho más rica que se da en el terreno espiritual. En efecto, por el bautismo somos como injertados en Jesucristo y comenzamos a vivir en su savia. Y esta palabra llamaba mi atención. Cuando estudiaba un poco acerca de los injertos, me encontraba con esta palabra llamada savia. La savia son los líquidos que bota una planta en el momento de ser cortada. Hermano, y para poder injertar cualquier rama silvestre en un árbol para que produzca nuevos frutos, es necesario que el patrón esté cubierto con la savia, porque si no, no se va a injertar,
no se va a incorporar, no se va a unir. Y es en ese momento donde yo entendía que por la sangre del Cordero, ahora nosotros somos dignos de estar injertados en la presencia de Dios. Pudiendo pues, hermanos, después que la savia se une, pudiendo dar frutos que no corresponden a nuestra capacidad, sino que son sobrenaturales. Los frutos que empezamos a dar son sobrenaturales, no son frutos de nosotros mismos. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 15, verso 16, ahí nos muestra el Señor que es Él quien da los frutos. Dice la palabra de Dios: yo soy quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis frutos y vuestro fruto permanezca. No son nuestros frutos. Nosotros no damos los frutos los ha transformado el Señor. La gloria y la honra sea a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Es necesario cuidar y mantener el injerto, porque una de las causas por la que se pierde un injerto es la falta de unión. Cuando los injertos no se unen correctamente, entra el agua, entra el aire y esto fracasa. Es necesario abrazarse a la presencia de Dios. Cuando no hay unión entre el injerto y el patrón, la savia no va a llegar y no va a hacer el efecto necesario en ese injerto. Es necesario permanecer cerca de la presencia de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bríndele una alabanza al Señor. Querida iglesia, es un 80% donde los injertos se pierden por la falta de unión. Y quizás eso pasa mucho en nuestra vida espiritual. Cuando hay falta de unión, nuestro injerto quizás empieza a sufrir alguna enfermedad espiritual. Es necesario siempre aferrarse a la presencia de Dios. Es necesario siempre buscar de la bendición de Dios. Es necesario siempre, amada iglesia, cuando venimos a este lugar, entrar en este altar y tomarnos de los cuernos de este altar y no soltarnos hasta obtener la bendición de Dios. Así como Jacob quizás luchaba con aquel ángel, Jacob estaba luchando por su bendición, porque Jacob quería permanecer unido a la presencia de Dios. Quizás Jacob ya no podía más, ya Jacob estaba con su pie que ya no podía, y no me voy a ir al cuadrilátero, no me voy a ir a ningún lado, yo no te voy a soltar, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Es necesario, amado hermano, amado amigo, que nosotros nos aferremos a la presencia de Dios, que nosotros nunca nos soltemos de la presencia de Dios. Otra de las causas terribles por las cuales se pierde un injerto son las muertes prematuras. Cuando nosotros perdemos la oración delante de la presencia de Dios, quedamos expuestos a una muerte prematura, a la pérdida de plantas. Hermano, es necesario. Hay ministerios que van creciendo. Es necesario permanecer en la presencia de Dios. Por eso es necesario siempre permanecer en nuestro Dios. Permanecer unidos, fervientes delante de Dios. Estar sujeto a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo, cuando predicaba su mensaje,
En Gálatas, hermano, decía, aquel pueblo, Pablo le decía, es que ya no vivo yo, ya no es Pablo el que está predicando en este lugar, porque ya Pablo y Cristo eran uno solo, porque ya Pablo había sido injertado. Pablo decía, ya no vivo yo, ahora no soy yo el que está aquí, ahora es Cristo quien está aquí, ya no vivo yo, ahora vive Cristo dentro de mí. Entonces era el Señor quien estaba dando los frutos en ese lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya Pablo había sido injertado en el Señor. Y ahora Pablo y el Señor formaban una sola parte. Formaban una sola planta. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que buscarle al Señor en todo tiempo, en todo momento. David lo dijo en el Salmo 17. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Pero es necesario clamar al Señor para que Él pueda oír nuestra voz. Es necesario clamar al Dios de la gloria. Póngase en pie, amada iglesia. Con esto quiero terminar en el nombre de Jesús. Hermano, cuando nosotros estamos fuera de la presencia de Dios, cuando nosotros aún no hemos sido injertados en el árbol que emana salvación, hoy por la mañana daban un mensaje totalmente poderoso. Sabemos que hay un infierno que tenemos que evitar. Y también tenemos que entender que hay un cielo que queremos ganar. Por eso es necesario ser injertados por medio del bautismo en el Señor Jesucristo. El pueblo de Dios duró exactamente 430 años de esclavitud en Egipto. Y lo que me sorprende de esa historia es que el Señor los bautizó a todos. Cuando los sacó y lo llevó por el medio del mar, eso representó el bautismo de Dios. Él lo llevó por las profundidades de las aguas a todo el pueblo. Es necesario saber y entender que tenemos que ser injertados por medio del bautismo en nuestro Señor Jesucristo. Una vez que somos injertados en el Señor, Él decide dónde nos va a plantar. Él decide dónde nos va a plantar. Porque el Señor, hermano Jonathan, el Señor te ha plantado en esta iglesia para bendecir tu vida, para bendecir a tus hijos. El Señor te ha plantado en esta iglesia para bendecirte. El Señor no te ha plantado aquí en Zaragoza para fracaso. Tú no has venido del otro lado del mundo para fracasar, hermano Joan. El Señor te ha plantado en este lugar para bendecir tu vida, para bendecir a tus hijos, para bendecir tu ministerio. Es necesario estar injertado para nosotros poder ser plantados. Vivir
Dios, porque yo vengo a este lugar a pedirle a mi Dios. Y el Señor dice, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Yo quiero la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren fortalecer su injerto en esta hora? ¿Cuántos quieren injertarse en el árbol de la vida? Es necesario, amado hermano, amado amigo que me escucha en esta hora. La venida de nuestro Dios está cada día más cerca y es necesario estar preparado para que cuando el Dios de la gloria venga a este mundo, nosotros poder estar injertados en Él y marchar con Él. Levante sus manos al cielo, querida iglesia. Si usted quiere venir a este lugar, lo puede hacer. O si quiere orar de esto, puede hacer. Y Dios va a derramar de su bendición en esta hora. Bendito Dios de la gloria, Padre Santo, Señor Jesús de Nazaret, Señor. Oh Señor, con la unción que me has dado en esta hora, Señor. Bendiga, Señor, la vida de tus hijos, Señor Jesucristo. Oh bendito Dios de la gloria, Padre Santo, Señor. Queremos escuchar testimonios, Señor, de personas injertadas, Señor, en tu árbol, Señor. Oh, sí, Señor, levante sus manos al cielo, iglesia, y empiece a llamar la atención de Dios. Empiece a llamar la atención de Dios en este